Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos junto con Gisela para hacer una nueva aventura. Esta noche vamos a pasar una noche en el Cerro Uritorco, en el refugio del Cerro Uritorco, y ustedes lo van a vivir con nosotros. No se pierdan esta aventura porque vamos a estar en el refugio, vamos a comer, vamos a ver qué es lo que tenemos ahí para las necesidades básicas, porque obviamente no se puede hacer fuego, obviamente hay un montón de necesidades que no están, hay que cuidar mucho el agua, estamos llevando 4 litros de agua que me dicen que es lo correspondiente, y bueno, y les vamos a mostrar bien todo el lugar acá, no sé si lo vamos a encontrar a Mauricio para que hable un poquito, que nos invitó a hacer esta travesía, y me parece que va a ser una aventura muy interesante. Sí, tuvimos que organizarnos bien, ver qué traíamos, qué no, porque cada peso, cada gramo que uno lleva además cuenta, más cuando estás en ascenso, y nos tocó un día que se esperan temperaturas muy altas, así que con mucho cuidado, todo bien organizado, sin no escatimar en la cantidad de agua. Arriba nos dijeron que en el refugio sí hay utensilios, hay una nafe, porque vamos a tener que cenar ahí esta noche y mañana a la mañana cuando nos levantemos tomar algo calentito, así que hay que llevar café, todo, y podemos el agua y lo calentamos ahí. Dicen las historias de que puede ser que se levante viento. Cuando pasa mucho viento por aquellos lados, puede ser que son naves que están cruzando. Eso dicen las historias. Así que bueno, vamos a ver si vemos alguna nave, nos vamos a cambiar porque ahora estamos más así con ropa sueltita porque venimos viajando. Tendríamos que haber venido un poquito más temprano, me parece, no sé. Sí, porque ya está caluroso. El sol pega fuerte. Nos llevamos las bolsas de dormir que son para temperatura bajo cero. O sea que no sé si la vamos a utilizar porque justo hoy es un día de cambio. Hoy es un día que en Capilla del Monte va a ser mucho calor y mañana se pronostica 10 grados menos que hoy, tanto en las máximas como en las mínimas. Así que bueno, estamos ahí viendo qué llevamos y qué no llevamos, porque es como que hay que llevarse el short para hoy, pero tener cuidado de llevar algo abrigado para mañana que vamos a descender. Bueno, la cantidad de pájaros, fauna que se ve es increíble, está muy bueno. No sé los que ya conocen o ya subieron alguna vez al Cerro Uritorco, me parece que ya lo conocen en ese sector. Pero bueno, lo que han hecho unas mejoras en el camino. Por lo menos ahora cuando veníamos lo han ensanchado, han cambiado el ripio, lo han puesto un poquito más está estable. Parejo, está totalmente parejo y antes no era así, antes tenía como más baches, pozos. Está increíble, no sabía que estaba tan bueno ahora. Bueno, tomamos unos matecitos más y ya nos empezamos a preparar para arrancar el ascenso. Arrancamos, ya estamos todos preparados, demoramos un poquito porque tuvimos que... El mío está medio torcido, ¿no? ¿Por qué a mí me toca todo lo torcido? Y yo tengo la super mochila. Claro, esa mochila más de trekking. La bolsa, todo la de él tuvimos que atarla con un hilo. Pasa que esta que compramos la primera vez no era de trekking, era solamente para el uso común. Ahora bueno, nuestra vida fue cambiando y fuimos mejorando un poquito y dándonos cuenta cuáles eran las mochilas. Igual esta no se necesitaríamos una más grande, me parece, ¿no? Sí. Pero bueno, arrancamos el ascenso. Ya son las 9 de la mañana. Nos demoramos un poquito. Acá tenemos la escalinata. Número de emergencia, lo llevan a mano, pero apenas suben un poco ya tienen señal todo el camino. Ese troquel es importante también regresarlo cuando llegan acá para registrar la salida. Les los pedimos cuando llegan de vuelta y nosotros en todo el recorrido van a ver que tenemos 7 carteles. El séptimo sería la cima y en el quinto cartel, que es la mitad del recorrido, tenemos un compañero que controla que ustedes no se hayan demorado más de 2 horas hasta ese punto, para saber que están en condiciones de seguir a la otra mitad y poder regresar bien. Es un control en general de solamente del horario, es para saber que están en condiciones de seguir bien y poder hacer bien el descenso. 2 horitas se hace en un ritmo lento, pero el aviso es para que no se lo vayan tomando de paseo, para que puedan llegar bien
y una vez que lo pasen puedan continuar un poco más tranquilos, ya que el horario máximo para empezar a bajar desde la cima es 3 de la tarde. Entonces van a tener más tiempo de hacer la otra mitad y el descenso siempre se hace tranquilo para bajar todos bien seguros. Recomendado también mínimo 2 litros de agua por persona si la idea es hacer cima, y algo para comer, ya que arriba no hay nada para abastecerse. El camino está súper marcado y señalizado y empieza por la pared verde a mano derecha, no hay forma de perderse. Y apenas suben unos 300 metros van a encontrar unos bastones, si quieren llevarse sobre todo para la bajada le van a ser re útiles como punto de apoyo. Eso sería todo, les pedimos cuidar el lugar, basura a la vuelta, no fumar, no hacer fuego y que la pasen muy lindo. ¿Qué no están haciendo cargar datos? Sí, vamos completando la planilla porque ellos chequean, bueno, nosotros en nuestro caso vamos a ir a dormir y volvemos mañana, pero las personas que suben y bajan en el día y nosotros también, ellos van chequeando que la persona que fue ascendiendo baje, porque en el caso de que no baje tienen que empezar a lo que es la búsqueda de rescate para ver qué sucedió, si se golpeó, si se perdió, si se bifurcó en el camino. Igual el camino está muy bien señalizado. No hay que salirse de la senda, más allá que hay caminitos porque lo hacen los animales y demás, sí. Es importante quedarse siempre en la senda marcada. Así que vamos a hacer las cosas como debe ser, vamos a completar esta planilla, que ustedes también cuando vengan la van a completar, y seguimos con el ascenso. Acabamos de iniciar lo que es el ascenso del Cerro Uritorco y ya estamos cansados. Ya estamos cansados, la subida es re pronunciada. 50 metros. No, la verdad que ya ahí hemos subido en otra oportunidad. Llevamos pero mucho peso. No llevábamos todo esto porque vamos a hacer noche, así que hay que llevar bolsa de dormir, agua, muchas cosas. Pero bueno, se viene un día espectacular con un sol increíble. Lo más importante es el día. ¿Por qué hoy qué día es, Cris? Hoy es 11 del 11 y es portal. Para esta montaña mística es muy importante. Más muy para lo que es Capilla del Monte, que está lleno de eventos, de todas clases, holísticos, tarotistas, encuentros, hay de todo. Nos vamos a pasar en esta caverna, en esta cueva, en medio de la montaña, en el refugio del Uritorco. Va a ser una aventura espectacular, así que no se lo pierdan, va a estar todo documentado y bueno, vamos, que sigan las aventuras. Cuando la montaña no te quiere dejar ir. Quedé enganchado como una araña. Qué loco. Acá están los palos. Estos son palitos que te ponen... Antes los ponían en la entrada, no sé por qué lo subieron acá arriba. No lo entendí todavía eso. Pero... estos son los palitos que te sirven que te ayudan para ir subiendo la montaña. Especialmente cuando bajás más que todo, ¿no? Miren la cantidad que tiene. Al lado del cartel. Esto antes estaba abajo, pero bueno, lo han cambiado de lugar. Sigamos, vamos. Que falta, no llevamos ni al primer descanso, nada. Tomando aire, respirando. Sí. Hagan las paradas técnicas que tengan. Mirá cómo vienen acá y nosotros descansando. ¡Qué grande! Sean como esa persona. Él, solo si tienen entrenamiento. Si tienen que parar, porque sienten que el corazón se aceleró mucho, paren. Mirá las pulsaciones. Bueno, pero eso fuera estado, no le echemos la culpa al reloj. No tiene nada que ver el reloj. Tenemos que hacer un poquito más de actividad, maestra. Se siente algo que hace un animal. Una fauna, todo aves nuevas, raras. ¿Por qué se mueve la cámara así? Qué raro. El estabilizador se mueve. Ya, se puso a grabar. Ahora no hace más. Pero recién ahí estaba todo desnivelado. Acá no. Llegamos al primer descanso. Sí, hemos logrado el primer nivel. Ahora faltan más, estamos descansando para que bajen las pulsaciones y ya seguimos. Sí, sobre esto acá me acuerdo cuando éramos muy jóvenes, 22 años, 23, 25. Pero así hasta el tercer descanso. Sí. Ahora mira, primer descanso.
El caminante, sí, ya soy el abuelito Heidi, ¿viste? Hola. ¿Cómo fue esa subida? ¿Estoy bien? ¿Tranquilo? ¿Cansador? ¿Pasaron la noche o no? Sí, a las 3 de la mañana empezamos a subir. Ah, sí, de noche. Pero muy bueno. Estuvo bueno, ¿no? Es mejor que subirlo así. Pero anoche había viento, ¿no? Sí. ¿Se sintió? No. Acá te ahogabas. En los 3 primeros pero arriba no. Te arriba. Espectacular. Nosotros... Gracias. Y 20 segundos después del primer descanso, parece que en vez de un video de caminando, haciendo trekking a toda furia, les estamos mostrando un video donde siempre estamos sentados. ¿A dónde hay que descansar? En el Uritorco, ahí te voy a decir varios lugares para descansar. No, sentí que se me bajó un poco la presión, puse blanco, no sé si desayuné mal. Y paramos un ratito para ya retomar energías. Hay un palo que la acecha Gisela. Bueno, pasamos el primer descanso recién, así que no se emocionen. Pensaba que habían llegado al último descanso, no. Pasamos el primero. Acá estamos en el segundo descanso, pero como estuvimos descansando 20 metros antes, porque no sabíamos que estaba acá la vuelta. Llegamos a la cima, no entendía nada, ¿viste? Ahora seguimos de largo, no vamos a descansar. ¿Viste? Mostré el acá. silloncito esto para que los chicos Acá lo está vean. el sillón de piedra, que en otras oportunidades que vinimos nos hemos sacado algunas fotitos. Está muy lindo, pero no te sientes creep porque no te vas a poder levantar. No, ahora seguimos, pues ya descansamos allá, ahora no vamos a descansar otra vez. Seguimos hacia el refugio. Ay, la liberación, sacarte esa mochila de los hombros es lo mejor que te puede pasar en la vida. La importancia, viste, de descansar cuando vos sentís que o que se te baja la presión o que no podés más. No haces el héroe, el canchero, hay que darle el respeto necesario a la montaña. Sigue subiendo mucha gente todavía, continuamente. El paisaje está muy bonito. Miren cómo se ha recuperado de todo el incendio, cómo se ve verde ya. ¡Wow! Miren esta vista, qué increíble. ¡Oh, qué vientito que hay! Una brisa corre fresquita. Bellísimo, hermoso todo. Miren cómo ya hemos recobrado altura. Todo lo que se ve allá, Capilla del Monte. Uy, qué rico huele esto. No sé qué árbol es, pero debe ser una aromática. Es un sauce llorón esto. No, estás diciendo cualquier cosa. Es un paraíso, dijo uno. Acá sí se nota rastros del incendio, ¿ves? Está la ceniza. Eso medio negro que se ve son las cenizas de cuando se quemó. Fue muy fuerte el incendio. Ahí se ve, mira, podés mostrar. Ahí está quemado el tronco y los arbustitos. Vamos lento pero seguro, a paso firme. Ay, vamos a seguir. Está fuerte el sol, ¿no? 4 porque está haciendo mucho calor.
Venimos tomando agua. Ya bajamos 1,5 litros, ¿cuánto? 2 litros. 2 litros ya tenemos liquidado. Trajimos 4 litros. Sí, hay que empezar a racionar. Pero nos falta la noche todavía. Sí. En la noche queda que tomar un cafecito, unos mates, algo. Sí. Bueno, seguimos nomás. Miren cómo llegó el fuego a todo este sector. Cómo está todo quemado. Fue fuerte, el incendio. Quiere ver qué se siente, ¿no? ¿Y usted dónde es? De Rufino, Santa Fe. Ah, nosotros somos San Francisco Córdoba, estamos ahí vecinos. Está ahí nomás. Estamos re vecinos. Y bueno, San Francisco Córdoba, yo tengo ahí, mi suegro tenía parientes, el abuelo murió y ahí lo enterraron. Ah, mira vos. En San Francisco. ¿Viste? Siempre algo nos cruzamos. Así que sí. ¿Y te queda todo el fin de semana o no? Y hasta mañana. Ah, mañana. Mañana, no sé a dónde, porque el cumpleaños de la bruja y nos vinimos. Y entonces quiero estar bien porque si no, digo, me falla la pierna allá y después... Claro, porque te lleva hasta el quinto y decidió bajar. Claro. Porque está doliendo. Sí, me está molestando, pero digo, y no traje una pomada, algo, viste, para... No, pero igual hiciste un buen promedio porque subiste a las 9 de la mañana. Sí. ¿Y ahora qué hora es? Más o menos. Las 2:30. ¿Y llegaste ahí al Valle de los Espíritus? Y tengo 66 años. ¿Sí? Re bien, por favor. Bueno, entonces, danos bendiciones que todos lleguemos igual. Sí, ojalá, y gracias a Dios que el de arriba me protege y así que... Y pude hacer esto. Dale, nos vemos. Chicos. Un abrazo. Chao, chao. Acá estamos tomando agua en esta amada, bellísima, preciosa roca. ¿Cómo habrá llegado esa roca ahí, no? No sé, pero es lo único. Miren que todo para allá es un fuego. Acá hay todo un precipicio. Y miren para allá, copado, lindo. todo sol y allá el precipicio. Qué bonito lugar, la verdad. En esta altura no había mucha sombra, así que le digo, cuando la vimos, le digo, acá paramos. Nosotros venimos bastante demorados, son las 12:40, subimos a las 9. ¿Pero por qué? Porque estamos tirando el dron, haciendo contenido, fotos, bueno, todo lo que llevan. Los que hacen contenido nos entienden. Entonces vamos muy despacito y no tenemos preocupación porque no nos cierra el refugio, nada, porque nosotros nos quedamos a dormir. Así que hay gente que viene ahora, recién pasó un señor, contanos. Porque hasta la una tenés que llegar sí o sí al descanso número 5, que es donde está el refugio. El Valle de los Para Espíritus. que te permitan seguir hasta la cima, que está en el 7. Si ya llegas después de la 1, solo hasta el 5 y te hacen bajar, porque ya no tenés tiempo para ir hasta arriba y volver. Claro, Así que no quieren, señor... está bien porque no quieren que bajen de noche acá. Sí, tal cual, porque es peligroso todo. Más allá que hay gente que baja de noche, pero con guía, como el contingente. Claro, que no hacemos, solos, esta claro. persona iba sola. Así que, bueno, vamos encontrando distintas historias y personas de distintas localidades en el camino. Hemos estado hablando con personas de Córdoba, de Santa Fe, de Avellaneda, de Buenos Aires, de Rosario. Así que... Hay mucha gente subiendo y otros bajando. Villa María. También de Villa María. Llegamos con el último aliento al descanso número 5. Sí, no se crean que esto es la cima. No. No mientan. Falta mucho. Miren qué hermoso domo, que esto cuando nosotros vinimos varias veces no estaba este domo. Lo han hecho nuevo. Y acá está el refugio donde vamos a pasar la noche. Este es el refugio que está hecho piedra, madera. Mirá lo que va a ser el patio con lo que nos vamos a levantar mañana. Y esto de noche debe ser alucinante. Acá tenemos una cocinita con una nafe para calentar agua.
Nosotros trajimos 4 litros de agua, para que tengan idea. Qué fresco que se siente. Me hace acordar que esta marca las casas de adobe. Muy fresco todo. Ya tenemos el pancito ahí para hacer unos sanguchitos. Acá está todo lo que es el refugio. Gisela, este es nuestro cuarto. Sí, acá estamos acomodando todo. Tiene una ventanita para ver por la noche. Así que vamos a preparar algo para almorzar, para picotear y ya relajarlo después de tantas horas de subida y filmar. Llegamos a las 2:30 casi. O sea que demoramos bastante. Sí, pero paramos un montón de Paramos muchas veces. Como la persona que viene y directamente sube. Y acá hubo un contingente casi, no sé, 50 personas entraron. No, pero creo que ellos pasan un ratito, después van a la cima para ver el amanecer y todo eso. Pero bueno, hay muchas cosas en refacciones también. Se ve que sigue progresando el refugio, le siguen agregando cositas. Pero lo fresco que está, es increíble esto. Acá hay otras camitas, sí, más privadas este sector. Y esto es más para contingentes grandes que vienen para descansar. Me contaba el señor que acá están haciendo un domo para los que suben de noche, para ver el amanecer, que no se quedan a dormir, nomás que empiezan el ascenso cerca de las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y acá llegan siempre tipo 3 de la mañana, 4. Entonces, para que no molesten a los que están durmiendo, pernotando, le están armando ahí un lugar aparte para que duerman, sí, y no molesten. O los que no quieran subir hasta la cima se van a quedar en el domo. Y se van a poder quedar un rato ahí en el domo a esperar que baje las personas que quieran ir a la cima. Porque de acá del refugio queda también un trecho para llegar a la cima, que es bastante empinada. Sí, y es una parte difícil. Nosotros lo hemos subido varias veces. En mi caso yo lo subí como 4 veces. Llegué a la cima. Gisela una vez sola. Y la verdad, me había olvidado, pero es bastante jodido la parte, la última parte, que es muy empinada. Séptimo, sí. Pero bueno, venís con el cansancio y todo eso, por eso más que todo. Algo nuevo que tiene el refugio, que es solo para quienes se quedan a pasar la noche, porque no da, colapsaría si lo utilizan todos los que suben y bajan, es este nuevo baño con sistema seco. Así que bueno, obviamente solo para emergencias, todo lo que uno pueda hacer a la madre naturaleza, bienvenido sea. Muy hermoso. Bueno, es pequeño, es lo indispensable, ¿no? Es básico, pero acá arriba de la montaña esto vale oro. Exacto, sí, más que todo por el tema de lo segundo. Porque lo primero, bueno, uno hace pis en cualquier lugar. Ahora, hacé tus necesidades con esta vista, qué bárbaro, ¿no? Está media derretida esa palta. Pero la vamos a comer igual. Aguacate, dirían. No. La vamos a comer igual. Bueno, viajeros, ya va a caer el atardecer. Descansamos un poco, bueno, llegamos muy cansados por el calor que hacía. Estaba bastante complicado el calor. Hubo temperaturas muy altas. Entonces comimos algo que no habíamos almorzado y nos agarró un poquito de sueño y dormimos un ratito ahí, una media horita para recuperar fuerza. Estuvimos hablando mucho con Jorge. Jorge nos contó que es uno de los chicos que está acá en el refugio. Muchas anécdotas, cosas lindas. Que la verdad es la vivencia linda. Y ahora llegaron gente, hay gente ahora que vienen de Uruguay, unos amigos de Uruguay, gente de Rosario, que bueno, se van a quedar acá a dormir en el refugio, que la verdad es muy cómodo. Y acá estamos con Gisela en el círculo mágico. Nos vinimos al círculo que suelen usar para la meditación, que está aquí todo armadito. También se pueden ir a la noche con bolsas de dormir para ver el cielo, las estrellas, para pasar un lindo momento. Ah, está precioso el día, está hermoso todo. Hay algunos que fueron para subir a la cima. Para ver el atardecer. Quieren ver el atardecer. Nosotros, como ya hicimos varias veces cima, preferimos vivir todo lo que es acá en el refugio, hablar con los chicos,
estar con toda la gente que se está quedando. Entonces estamos charlando mucho, contando cada cosa, sus vivencias, sus aventuras. Y eso también es muy lindo, es parte del viaje también. Y bueno, ahora vamos a esperar un ratito. Hay una quebrada que está acá nomás cerca, no sé si Gisela me va a acompañar, que está acá arriba para ver el atardecer. Estaría buena, porque es acá nomás cerquita y no hay tanto esfuerzo. Y si no, acá esta noche va a ser mágica. Miren lo que es alrededor. ¿Ya está cansada? Sí. No de nuevo, decía. No de nuevo, decía. Otra vez estamos subiendo. Bien. Queremos hacer, para allá está la Pampilla, que muchos van, y después seguís para la cima. Nosotros queremos ir acá, que es una quebrada que está buena, que nos dijo Víctor que vengamos, y que se va a ver un buen atardecer. Así que le vamos a hacer caso a la gente que vive acá en la montaña. Ya se ve un paisaje muy bonito. ¿Tenés un poquito de energía todavía? Sí, la ¿Vos viste el olorcito que estaban haciendo ahí en el refugio? Sí. En la salsita. Estoy cocinando unos fideitos con salsa para los chicos que subieron a ver el atardecer. Va a estar riquísimo. Porque hay un contingente que se fue a ver el atardecer, que son como una hora más o menos de viaje, y cuando bajen van a tener la comida hecha. Al inclusive eso. Esto es como el sector donde vos te vayas a poner, vas a sentir las cosas. Acá no hay viento. No, y recién estábamos en otro lugarcito y nos volaba. Así que acá está hermoso para contemplar, que le guste hacer una meditación o solo mirar cómo el sol cae, cómo se acaba el día y cómo aparecen las estrellas, porque ya en un rato van a empezar a asomar cuando caiga la noche. Bueno, y hoy fue un día donde fue duro el camino, fue largo, veníamos con mucho peso, así que tuvo su lugar lo que es la perseverancia. Persevera y triunfarás, dice el dicho, y hemos triunfado. Aunque hemos venido despacito para poder llegar, al final llegamos, hicimos varios descansos y miren lo que es la recompensa, una hermosa vista, y desde aquí arriba les hacemos el cierre de este video. Nos vemos en el próximo capítulo.